El estudio estaba abarrotado. Periodistas de distintos países, cámaras de las principales cadenas y un público atento esperaban el comienzo de uno de los debates más esperados del año. De un lado, Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y una de las figuras más controvertidas de la política mundial. Del otro, Claudia Sheinbaum, la nueva fuerza política de México, candidata favorita a la presidencia y símbolo de un progresismo latino que desafiaba las viejas estructuras. El acto se retransmitía en directo a millones de telespectadores. El escenario era grandioso, con banderas estadounidenses y mexicanas colocadas estratégicamente para subrayar la importancia del encuentro. El público estaba dividido, reflejo del choque ideológico que se convertiría en explosivo en cuestión de minutos. El mediador ajustó los papeles que tenía delante, miró a las cámaras y anunció con tono serio: «Señoras y señores, bienvenidos a uno de los enfrentamientos políticos más esperados de los últimos tiempos. Por un lado, Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, líder conservador y una de las figuras más influyentes de la política mundial. Del otro, Claudia Sheinbaum, representante del nuevo progresismo latinoamericano, exalcaldesa de la Ciudad de México y favorita para ser la primera mujer en gobernar México». Hoy hablaremos de un tema crucial: el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Trump, Sheinbaum, bienvenidos. La cámara cortó a Donald Trump, que sonrió con confianza, se inclinó ligeramente hacia el micrófono e hizo lo que mejor sabe hacer: bromear. «Gracias, siempre es un placer estar aquí. Estoy seguro de que será un gran debate o al menos un espectáculo interesante». La frase fue dicha con tono sarcástico y parte del público se rió. Trump ya intentaba desestabilizar a su oponente. Al otro lado, Claudia Sheinbaum mantenía una postura firme, ajena a la provocación. Su mirada era directa, su expresión inquebrantable. «Agradezco la invitación. Lo que vamos a discutir aquí no es un espectáculo, señor Trump. Estamos hablando del futuro de millones de personas». El tono serio de Sheinbaum cortó las risas del público. Trump se dio cuenta de que su oponente no se echaría atrás fácilmente. El mediador, dándose cuenta de que el debate ya empezaba a ponerse tenso, pasó a formular la primera pregunta. «Señores, Estados Unidos ha mantenido históricamente una relación de poder sobre América Latina. Usted, señor Trump, ha defendido políticas que muchos consideran perjudiciales para México y otros países de la región. ¿Cómo puede justificar estas decisiones?». Donald Trump se enderezó la corbata y respondió con su habitual seguridad: «Muy sencillo. Estados Unidos no puede ser explotado. México y otros países se aprovechan de nosotros con inmigración ilegal, acuerdos comerciales injustos y políticas que perjudican a nuestros trabajadores. Mi administración fue la primera en anteponer los intereses estadounidenses. ¿Y saben qué funcionó?». La respuesta fue dicha con firmeza y los simpatizantes de Trump en la audiencia aplaudieron, pero Claudia Sheinbaum no dudó en responder. «¿Para quién funcionó, señor Trump? Funcionó para los millonarios, para los grandes empresarios, pero no para los inmigrantes que huyen de la pobreza, no para los trabajadores que sostienen la economía estadounidense. Usted construyó muros, pero destruyó puentes. Su gobierno ha sido un desastre para América Latina». El público reaccionó de inmediato. Trump entrecerró los ojos, consciente de que su oponente no se dejaría intimidar fácilmente. El mediador intervino antes de 1907 que el ambiente se enardeciera aún más. «Vamos a profundizar en este tema. Trump, Sheinbaum, la inmigración siempre ha sido uno de los temas más controvertidos entre Estados Unidos y México. ¿Cuál debe ser la solución a esta crisis?». Comenzó la pelea. El estudio estaba abarrotado. Periodistas de distintos países, cámaras de las principales cadenas y un público atento esperaban el inicio de uno de los debates más esperados del año. De un lado, Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y una de las figuras más controvertidas de la política mundial. Del otro, Claudia Sheinbaum, la nueva fuerza política de México, candidata favorita a la presidencia y símbolo de un progresismo latino que desafiaba las viejas estructuras. El acto se retransmitía en directo a millones de telespectadores. El
Escenario era grandioso, con banderas estadounidenses y mexicanas colocadas estratégicamente para subrayar la importancia del encuentro. El público estaba dividido, reflejo del choque ideológico que se convertiría en explosivo en cuestión de minutos. El mediador ajustó los papeles que tenía delante, miró a las cámaras y anunció con tono serio: «Señoras y señores, bienvenidos a uno de los enfrentamientos políticos más esperados de los últimos tiempos. Por un lado, Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, líder conservador y una de las figuras más influyentes de la política mundial. Del otro, Claudia Sheinbaum, representante del nuevo progresismo latinoamericano, exalcaldesa de la Ciudad de México y favorita para ser la primera mujer en gobernar México. Hoy hablaremos de un tema crucial, el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Trump, Sheinbaum, bienvenidos». La cámara cortó a Donald Trump, que sonrió con confianza, se inclinó ligeramente hacia el micrófono e hizo lo que mejor sabe hacer: bromear. «Gracias. Siempre es un placer estar aquí. Estoy seguro de que será un gran debate o al menos un espectáculo interesante». La frase fue dicha con tono sarcástico y parte del público se rió. Trump ya intentaba desestabilizar a su oponente. Al otro lado, Claudia Sheinbaum mantenía una postura firme, ajena a la provocación. Su mirada era directa, su expresión inquebrantable. «Agradezco la invitación. Lo que vamos a discutir aquí no es un espectáculo, señor Trump. Estamos hablando del futuro de millones de personas». El tono serio de Sheinbaum cortó las risas del público. Trump se dio cuenta de que su oponente no se echaría atrás fácilmente. El mediador, dándose cuenta de que el debate ya empezaba a ponerse tenso, pasó a formular la primera pregunta. «Señores, Estados Unidos ha mantenido históricamente una relación de poder sobre América Latina. Usted, señor Trump, ha defendido políticas que muchos consideran perjudiciales para México y otros países de la región. ¿Cómo puede justificar estas decisiones?». Donald Trump se enderezó la corbata y respondió con su habitual seguridad. «Muy sencillo. Estados Unidos no puede ser explotado. México y otros países se aprovechan de nosotros con inmigración ilegal, acuerdos comerciales injustos y políticas que perjudican a nuestros trabajadores. Mi administración fue la primera en anteponer los intereses estadounidenses. ¿Y saben qué funcionó?». La respuesta fue dicha con firmeza y los simpatizantes de Trump en la audiencia aplaudieron, pero Claudia Sheinbaum no dudó en responder. «¿Para quién funcionó, señor Trump? Funcionó para los millonarios, para los grandes empresarios, pero no para los inmigrantes que huyen de la pobreza, no para los trabajadores que sostienen la economía estadounidense. Usted construyó muros, pero destruyó puentes. Su gobierno ha sido un desastre para América Latina». El público reaccionó de inmediato. Trump entrecerró los ojos, consciente de que su oponente no se dejaría intimidar fácilmente. El mediador intervino antes de que el ambiente se enardeciera aún más. «Vamos a profundizar en este tema. Trump, Sheinbaum, la inmigración siempre ha sido uno de los temas más controvertidos entre Estados Unidos y México. ¿Cuál debe ser la solución a esta crisis?». La audiencia estaba dividida, lo que reflejaba no solo un enfrentamiento entre dos políticos, sino un choque entre dos visiones opuestas sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. El mediador se dio cuenta de que el intercambio de púas entre Trump y Sheinbaum ya había incendiado el escenario y decidió intensificar el debate. «Trump, Sheinbaum, la inmigración siempre ha sido uno de los temas más controvertidos entre Estados Unidos y México. ¿Cuál debería ser la solución a esta crisis?». Donald Trump fue el primero en responder. Se enderezó la chaqueta, hizo una pausa calculada y se lanzó a responder con la firmeza que esperaban sus seguidores. «Muy sencillo. Estados Unidos no puede ser el hogar de todos los problemas del mundo. México y otros países latinoamericanos envían gente aquí, muchos de ellos sin control. ¿Qué he hecho yo? He protegido a los estadounidenses. Construí un muro, endurecí las leyes y reduje drásticamente la inmigración ilegal.
Esto salvó empleos, salvó vidas y puso a Estados Unidos en primer lugar donde siempre deberíamos estar. La respuesta fue recibida con aplausos por el público. Trump sonrió satisfecho como si la cuestión estuviera resuelta, pero Claudia Sheinbaum no dudó. Se inclinó ligeramente hacia adelante, cruzó las manos sobre la mesa y replicó en un tono firme y controlado: «Señor Trump, lo que usted ha hecho no ha sido proteger a los estadounidenses. Lo que usted ha hecho es hundir en la miseria a millones de personas, separando familias, tratando a seres humanos como números y explotando el miedo para ganar votos. La inmigración no es un problema aislado, es una consecuencia de la desigualdad que políticas como la suya no hacen más que aumentar». La respuesta fue directa y contundente. Trump descruzó los brazos consciente de que su oponente no se rendiría fácilmente. «Déjeme explicarle algo, Sheinbaum. Estados Unidos no es responsable de los problemas de América Latina. Si la gente quiere una vida mejor, debería luchar por cambiar sus países en lugar de cruzar ilegalmente nuestras fronteras. No podemos aceptar eso». Pero Sheinbaum ya estaba lista para contraatacar. ¿Y cree que los países de América Latina son así por casualidad, señor Trump? ¿Quién ha explotado a estas naciones durante décadas? ¿Quién intervino militarmente cada vez que un gobierno intentaba crear independencia económica? ¿Quién apoyó dictaduras que dejaron a nuestros pueblos en la miseria? Estados Unidos construyó este problema y ahora quieren fingir que no es su responsabilidad. La respuesta fue un fuerte golpe. Trump apretó los labios, claramente molesto. El mediador se dio cuenta de que la temperatura del debate había subido e intentó redirigir el foco. Trump, Sheinbaum, el tema de la inmigración es solo un aspecto de la relación entre Estados Unidos y América Latina. Pero ¿qué pasa con el comercio? Trump, durante tu administración, presionaste a México y a otros países con sanciones y aranceles. ¿Fue esa una estrategia justa? Trump volvió a sonreír. Por supuesto que fue justa. Antes de mi administración, Estados Unidos era explotado. México, China y otros países se reían de nosotros. Yo cambié eso. Impuse aranceles, renegocié acuerdos e hice que nuestros socios comerciales por fin nos respetaran. ¿Saben lo que ocurrió? La economía estadounidense creció. Se crearon millones de puestos de trabajo y Estados Unidos volvió a ser la potencia que siempre había sido. Hizo una pausa dramática antes de continuar. A México y a otros países les gustaba el viejo modelo porque se beneficiaban de él. Pero eso se acabó. Estados Unidos ya no aceptará que le tomen el pelo. Trump se cruzó de brazos con una sonrisa confiada, como si su respuesta cerrara el tema. Pero Claudia Sheinbaum no lo dejó pasar. Señor Trump, lo que usted llama justo fue un ataque directo a las economías de América Latina. Usted impuso aranceles, amenazó a empresarios, desestabilizó mercados enteros y luego dijo que fue un éxito. ¿Pero un éxito para quién? Para los grandes magnates estadounidenses que se beneficiaron a costa de los trabajadores mexicanos, para sus aliados multimillonarios que nunca pagaron las consecuencias de esos aranceles. La respuesta tuvo un impacto inmediato. Parte del público aplaudió mientras los partidarios de Trump murmuraban en señal de desaprobación. Trump dejó escapar una risa irónica antes de responder. Lo entiendo, Sheinbaum. Quieres que Estados Unidos siga financiando tus problemas. Quieres que los estadounidenses acepten malos tratos para que México y otros países sigan beneficiándose. Pero déjame contarte un secreto, eso no volverá a ocurrir. Sheinbaum mantuvo la mirada fija en Trump. Señor Trump, Estados Unidos no financia ningún problema. Hacen negocios porque tienen que hacerlo. México es uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos. Si su estrategia era tan brillante, ¿por qué la economía estadounidense entró en recesión justo después de sus aranceles? No ha protegido a los trabajadores estadounidenses, señor Trump. Solo alimentó el miedo para ganar votos. El golpe fue certero. Trump estiró los dedos sobre la mesa claramente irritado. La mediadora se dio cuenta de que el enfrentamiento subía de tono y decidió hacer una pregunta aún más explosiva. Trump, Sheinbaum, usted defiende las políticas proteccionistas mientras argumenta que la cooperación entre países es esencial.
Pero ¿cuál es el verdadero camino para América Latina? ¿La independencia de EU o la integración económica? El siguiente bloque sería el momento decisivo del enfrentamiento. El choque entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum no fue solo un choque de ideas, sino un reflejo de la disputa global entre proteccionismo y cooperación internacional. El mediador se ajustó las gafas consciente de que el siguiente tema podía cambiar por completo el curso de la discusión. Hizo una pausa dramática antes de lanzarse a la pregunta que añadiría aún más fuego al debate. Trump-Sheinbaum, ustedes abogan por políticas proteccionistas mientras que defienden que la cooperación entre países es esencial. Pero, ¿cuál es el verdadero camino para América Latina, la independencia de EU o la integración económica? Donald Trump fue el primero en responder. Se inclinó hacia adelante apoyando los brazos sobre la mesa y disparó. Muy sencillo. América Latina necesita aprender a caminar por sí misma. Durante años Estados Unidos ha invertido dinero, firmado acuerdos comerciales y abierto mercados para estos países. ¿Y qué hemos obtenido a cambio? Inmigración ilegal, narcotráfico y gobiernos que nos atacan públicamente mientras se llenan los bolsillos con nuestro dinero. Trump hizo una pausa, dejando que su respuesta resonara en el estudio antes de continuar. América Latina no necesita integrarse con EU. Necesita resolver sus propios problemas. No somos responsables de sus crisis. Si quieren crecer económicamente, hagan como nosotros, trabajen duro, atraigan inversiones y dejen de culpar a Estados Unidos de sus fracasos. La respuesta fue recibida con aplausos por sus seguidores entre el público. Trump se cruzó de brazos satisfecho con su declaración, pero Claudia Sheinbaum no lo dejó pasar. Se mantuvo seria y respondió con un tono controlado pero cortante. Señor Trump, usted habla como si Estados Unidos hubiera sido una especie de benefactor de América Latina, pero la historia cuenta una historia diferente. Estados Unidos no ayudó a América Latina por bondad. Intervinieron políticamente, derrocaron gobiernos, manipularon economías e impusieron condiciones que solo beneficiaron a los estadounidenses. Lo que llaman cooperación era en realidad un juego de dominación. El impacto de la respuesta fue inmediato. Trump entrecerró los ojos, claramente molesto, pero Sheinbaum no se detuvo. Y ahora, cuando los países latinoamericanos quieren autonomía, les dices que se ocupen de sus propios problemas, pero cuando necesitan mano de obra barata, cuando quieren extraer nuestros recursos, cuando sus empresas vienen a explotar nuestra tierra, entonces quieren integración. Estados Unidos solo defiende la soberanía cuando le conviene. El público reaccionó con fuerza. Trump se ajustó la corbata, visiblemente irritado. Eso es absurdo. Estados Unidos no explota a nadie. Ofrecemos oportunidades. El problema es que sus gobiernos, llenos de corrupción e incompetencia, no saben gestionar sus propios recursos. México y otros países no nos necesitan muy bien. Entonces dejen de cruzar la frontera ilegalmente, dejen de pedir inversiones y vean cómo se las arreglan solos. Sheinbaum mantuvo la compostura, pero respondió con una mirada cortante. Señor Trump, el problema de la inmigración es mucho más complejo de lo que sugiere su retórica simplista. La gente no abandona sus países porque quiere, sino porque lo necesita. Cuando su gobierno apoyó políticas que debilitaron la economía de México, cuando usted impuso aranceles que perjudicaron a nuestros productores, los que sufrieron fueron los trabajadores. Ustedes quieren cerrar las puertas, pero ignoran el hecho de que fue Estados Unidos quien creó estas crisis. Trump sonrió sarcásticamente. La vieja excusa, nunca es culpa tuya, siempre es de Estados Unidos. La verdad es que si la economía mexicana fuera fuerte, la gente no intentaría entrar ilegalmente en mi país. Si queréis independencia, demostrad que podéis sobrevivir sin nosotros. El enfrentamiento se intensificó. El mediador, al darse cuenta de que el ambiente estaba más caldeado que nunca, decidió hacer una pregunta aún más explosiva. Hablemos de influencia política. Trump, durante tu administración, atacaste abiertamente a los gobiernos progresistas de América Latina, como López Obrador y otros aliados de Sheinbaum. ¿Cree que Estados Unidos debe interferir en la dirección política de la región? Trump
respondió de inmediato. No se trata de injerencia, sino de protección. Cuando gobiernos socialistas toman el poder en América Latina, Estados Unidos sufre las consecuencias. La inestabilidad genera crisis económicas, aumenta la inmigración ilegal y amenaza nuestros intereses. No podemos permitir que nuestro patio trasero se convierta en un caos socialista como Venezuela. Sheinbaum arqueó las cejas y sonrió ligeramente como si hubiera esperado esta respuesta. Así que ahora Estados Unidos es el guardián de la democracia, hablas de protección. Pero lo que realmente quieres decir es control. Cada vez que un país latino decide seguir su propio camino, ustedes intentan derrocar a sus dirigentes, ya sea mediante presiones económicas, sanciones o campañas de desinformación. Lo que usted llama caos socialista es solo el derecho de los países a decidir sus propios destinos sin la interferencia estadounidense. Trump no lo dejó pasar. El derecho a decidir. Entonces, ¿por qué tantos ciudadanos de esos países intentan huir a Estados Unidos? Si su socialismo fuera tan maravilloso, nadie cruzaría la frontera. Pero ¿sabe por qué huyen? Porque sus políticas no funcionan. ¿Y sabe lo que pasa? Somos nosotros los que lo pagamos. El mediador se dio cuenta de que el debate estaba a punto de estallar en un enfrentamiento aún mayor y decidió pasar al siguiente bloque. Sheinbaum, Trump, entramos en la recta final de nuestro debate. ¿Cree usted que Estados Unidos debe seguir imponiendo sanciones e influencia política en América Latina para contener a los gobiernos progresistas, o ha llegado el momento de respetar la soberanía de estos países? La siguiente fase del debate sería el momento decisivo. El estudio estaba en ebullición. Donald Trump y Claudia Sheinbaum ya no solo debatían sobre política internacional, sino sobre el propio papel de Estados Unidos en el destino de América Latina. La tensión era máxima, y la audiencia, tanto en el estudio como en las redes sociales, seguía cada palabra con absoluta atención. El mediador miró sus notas y formuló la pregunta más crítica de la noche. Sheinbaum, Trump, entramos en la recta final de nuestro debate. ¿Creen que Estados Unidos debe seguir imponiendo sanciones e influencia política en América Latina para contener a los gobiernos progresistas, o ha llegado el momento de respetar la soberanía de estos países? Esta vez Claudia Sheinbaum fue la primera en responder. Se revolvió en su silla, miró directamente a Trump y con tono firme declaró: Estados Unidos tiene que darse cuenta de que América Latina no es una colonia. Durante décadas han impuesto sanciones, derrocado gobiernos, financiado golpes de Estado, y luego se preguntan por qué la gente huye de la pobreza para buscar una vida mejor. La verdad, señor Trump, es que su política de injerencia no ha protegido a nadie. Solo ha garantizado que Estados Unidos siga explotando a nuestros países mientras predica la democracia al resto del mundo. El impacto de la respuesta fue inmediato. Parte del público aplaudió, mientras los partidarios de Trump murmuraban en señal de desaprobación. Trump se enderezó la corbata, se inclinó hacia adelante y respondió con un tono más serio. Sheinbaum, si algo ha aprendido Estados Unidos, es a no confiar en estos gobiernos socialistas que se están apoderando de América Latina. Usted habla de soberanía, pero cada vez que un gobierno como el suyo toma el poder, ¿qué vemos? Corrupción, crisis económica, represión de la prensa y una estampida de ciudadanos que huyen desesperadamente a mi país. Estados Unidos impone sanciones porque no puede permitir que nuestros vecinos se conviertan en estados fallidos. Sheinbaum no dudó en devolver el golpe. Así que ahora Estados Unidos es el recaudador de impuestos del mundo. Usted habla de corrupción, pero ignora los regímenes autoritarios que su gobierno apoyó cuando le convenía. Los dictadores afines a Estados Unidos siempre han sido tratados como socios estratégicos, mientras que cualquier dirigente que intentara promover políticas independientes era tachado de amenaza para la democracia. Eso no es la defensa de la libertad, es puro oportunismo. La respuesta de Sheinbaum golpeó a Trump como un directo. Respiró hondo, pero su expresión ya no era la misma de antes. Trump se acomodó en su silla, esbozó una sonrisa irónica y contraatacó.
Lo que veo aquí, Sheinbaum, es el mismo discurso de siempre. Cada vez que un gobierno socialista hunde vuestro país, es culpa de Estados Unidos. Si sus países son explotados, si sus economías están en crisis, si su gente huye a mi país, nunca es responsabilidad suya. Pero ¿saben lo que ocurre cuando líderes como yo toman el poder? Nuestros países prosperan. ¿Sabes lo que ocurre cuando líderes como tú toman el poder? La gente huye hacia la frontera. El público reaccionó al instante. Aplausos y abucheos se mezclaron creando una atmósfera de total división. Sheinbaum, manteniendo la compostura, miró fijamente a Trump y respondió con precisión. Señor Trump, si Estados Unidos realmente quisiera ver prosperar a América Latina, invertiría en el desarrollo de nuestros países en lugar de limitarse a imponer barreras comerciales, sanciones y explotar nuestros recursos. Pero la verdad es que un México fuerte, una América Latina fuerte, no le interesa a Estados Unidos, porque la independencia económica de nuestra región significa que ustedes perderán poder sobre nosotros. La respuesta cayó como una bomba en el estudio. Trump frunció el ceño y replicó rápidamente. Eso es una broma, Sheinbaum. Estados Unidos no te necesita. Tenemos la mayor economía del mundo, el mayor ejército, las mejores empresas. Lo que usted haga o deje de hacer no cambia nada para nosotros. Si México quiere ser independiente, bien. Pero no esperen que sigamos financiando sus problemas y aceptando a sus inmigrantes ilegales. La frase tuvo un impacto inmediato. El estudio se quedó en silencio durante un breve instante, como si la propia gravedad de las palabras de Trump hubiera sorprendido incluso a sus partidarios. Sheinbaum vio el hueco y aplicó la estocada final. Señor Trump, entonces, ¿por qué Estados Unidos se preocupa tanto por América Latina? Si no nos necesita, ¿por qué sigue interfiriendo en nuestra política, derrocando a nuestros líderes, imponiendo sanciones? La verdad es que tienen miedo de perder el control, porque sabéis que el día que América Latina camine con sus propios pies, el imperio americano empezará a desmoronarse. El impacto fue inmediato. Trump entrecerró los ojos, pero esta vez no respondió de inmediato. Entre bambalinas, los productores ya sabían que ese momento se convertiría en el más viral del debate. El mediador, consciente de que el debate había llegado a su punto álgido, formuló la última pregunta antes de cerrar. Señores, después de este intenso debate, quiero que dejen un mensaje final. ¿Cuál es el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina? Trump respiró hondo y respondió primero. Estados Unidos siempre será la mayor potencia del mundo. Si América Latina quiere ir por su cuenta, que lo intente. Pero sepan que la prosperidad no viene de los discursos, viene de las acciones. Mi consejo: dejen de culparnos y empiecen a trabajar. Sheinbaum dio su respuesta final mirando directamente a la cámara. El futuro de América Latina no lo decidirá Washington. Lo decidirán nuestros pueblos. La era de la dominación estadounidense está llegando a su fin, y lo que vendrá después será un continente fuerte, unido e independiente, les guste o no. El debate había terminado oficialmente. Entre bastidores, los productores ya estaban recibiendo informes de la explosión del programa en las redes sociales. En cuestión de minutos, los principales portales de noticias ya publicaban titulares sobre los momentos más tensos del enfrentamiento. La reacción del público y de los medios de comunicación sería el gran desenlace de esta disputa. El debate había alcanzado su punto álgido. Trump y Sheinbaum ya no solo intercambiaban argumentos, luchaban por definir la narrativa sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Entre bastidores, los productores observaban nerviosos. La audiencia había superado todas las expectativas y las redes sociales ya estallaban con fervorosas discusiones. El mediador respiró hondo y formuló la última pregunta decisiva. Señores, Estados Unidos siempre ha ejercido una influencia política, económica y militar sobre América Latina. Pero frente a las nuevas fuerzas emergentes en el mundo como China y Rusia, ¿cuál debe ser el papel real de Estados Unidos en la región? ¿Debe continuar como potencia dominante o ha llegado el momento de dar cabida a otras alianzas globales? Esta vez Trump tomó la palabra en primer lugar. Ajustó el micrófono, lanzó una mirada confiada a Sheinbaum
y respondió con su habitual asertividad. Estados Unidos siempre ha sido y será la potencia dominante en Occidente. No hay lugar para la competencia. China y Rusia son amenazas, no socios. ¿Qué ocurre cuando estos países hacen negocios con América Latina, corrupción, explotación y gobiernos autoritarios? Si quieren cambiar Estados Unidos por regímenes comunistas, buena suerte. Pero no esperen que les ayudemos cuando todo se venga abajo. Trump se cruzó de brazos y esperó la respuesta, seguro de haber asestado su golpe. Sheinbaum, sin embargo, no dio muestras de temblar. Se inclinó ligeramente hacia adelante y replicó con un tono más agudo que antes. Señor Trump, usted habla como si Estados Unidos hubiera sido el único aliado de América Latina. Pero la verdad es que ustedes nunca fueron aliados, fueron dominadores. Y ahora que otros países ofrecen alternativas, ustedes reaccionan con miedo. ¿Por qué si Estados Unidos es tan fuerte y esencial, por qué teméis tanto a China? El impacto de la respuesta fue inmediato. El público murmuró mientras Trump entrecerraba los ojos y ajustaba la postura. No tememos a nadie, Sheinbaum. Simplemente reconocemos a un enemigo cuando lo vemos. Lo que China quiere no es ayudar a América Latina, quiere convertirla en su colonia. Quieren comprar sus industrias, controlar sus infraestructuras y convertirlos en meros satélites del Partido Comunista Chino. La respuesta fue contundente, pero Sheinbaum ya estaba preparada para el contraataque. ¿Y qué ha hecho Estados Unidos a lo largo de la historia? Han comprado nuestras tierras, chupado nuestros recursos, manipulado nuestros gobiernos. La única diferencia entre Estados Unidos y China es que Estados Unidos ha disimulado mejor sus intereses. La respuesta tuvo un efecto devastador. Entre bastidores, los asesores de Trump intercambiaron miradas tensas al darse cuenta de que Sheinbaum había conseguido nivelar el terreno de juego. El mediador se dio cuenta de que el debate estaba a punto de irse de las manos, así que decidió pasar a la última pregunta. Señores, ya hemos hablado del papel de Estados Unidos en América Latina, pero ahora quiero que respondan directamente. ¿Quién está ganando esta batalla geopolítica, el modelo de influencia estadounidense o el ascenso de nuevas potencias como China y Rusia? Trump se ajustó la corbata y respondió sin titubear. Estados Unidos siempre ganará, porque somos los únicos que ofrecemos libertad, democracia y crecimiento real. China puede intentarlo, Rusia puede infiltrarse, pero al final nadie confía en ellos. ¿Y saben por qué? Porque en el fondo todos saben que Estados Unidos sigue siendo la única potencia fiable. El público aplaudió, pero Sheinbaum sonrió, se cruzó de brazos y lanzó su argumento final. Señor Trump, si Estados Unidos fuera tan fiable, ¿por qué cada vez más países latinoamericanos buscan nuevas alianzas? ¿Por qué se eligen gobiernos progresistas? ¿Por qué se reduce la influencia estadounidense? La verdad es que la hegemonía estadounidense se está desmoronando, y usted simplemente no sabe cómo afrontarlo. El estudio guardó silencio durante unos segundos. El mediador, intuyendo que se trataba de la culminación del debate, anunció la última ronda de declaraciones. Hemos llegado al momento final. Quiero que cada uno de ustedes deje un mensaje a la audiencia sobre cuál será el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Trump fue el primero. Miró directamente a la cámara y declaró con firmeza: el futuro depende de decisiones. Si América Latina quiere seguir creciendo, necesita un liderazgo fuerte, una economía estable y unas relaciones sólidas con Estados Unidos. Pero si eligen el socialismo, si eligen alianzas con dictaduras como China y Rusia, no esperen que Estados Unidos se quede de brazos cruzados. El mundo aún nos pertenece y siempre nos pertenecerá. Sheinbaum respondió con la misma intensidad. Se inclinó ligeramente hacia adelante, encaró a Trump y habló directamente al público. El futuro de América Latina no se decidirá en la Casa Blanca. No lo definirá Washington. Los tiempos han cambiado. El siglo XXI no estará dominado por una sola potencia. Será un mundo multipolar donde nuestros países tendrán voz, tendrán independencia, y ya no tendrán que seguir las órdenes de nadie.
El imperio estadounidense está llegando a su fin, y cuanto antes lo acepten mejor para todos. El debate había llegado a su fin, pero la disputa no había hecho más que empezar. Entre bastidores, los asesores de ambas partes se preparaban ya para hacer frente a las repercusiones del debate. El debate había terminado, pero su impacto no había hecho más que empezar. En cuanto se apagaron las cámaras, el estudio se convirtió en un auténtico campo de batalla. Los asesores de ambos bandos discutían entre sí, los periodistas se apresuraban a captar las reacciones y los analistas políticos preparaban ya los primeros titulares sobre el enfrentamiento. Pero el verdadero enfrentamiento tenía lugar ahora en Internet. En cuestión de minutos, los hashtags dominaron Twitter, YouTube y otras redes sociales. Los vídeos de los momentos más tensos se propagaron como la pólvora. En cuestión de minutos, el debate ya era el acontecimiento político más comentado del mundo. Los portales de noticias reaccionaron de inmediato con titulares totalmente opuestos. Trump reafirma el liderazgo de EUQs y humilla a la izquierda latinoamericana. Sheinbaum planta cara a Trump y declara el fin del dominio. TQ. En los canales de análisis político de YouTube, los comentaristas desmenuzaron cada momento del debate. Los influencers conservadores celebraban la fuerza y la seguridad de Trump, mientras que los progresistas ensalzaban la audacia de Sheinbaum al desafiar la hegemonía estadounidense. Mientras tanto, entre bastidores, Sheinbaum y Trump abandonaban el estudio en direcciones opuestas, pero ambos eran conscientes del impacto histórico del enfrentamiento. Trump sabía que había reafirmado su posición como el líder conservador más influyente del mundo. Sheinbaum sabía que había puesto a América Latina en el centro de la discusión global. Ahora solo quedaba una pregunta para el público: ¿quién ganó realmente este debate? Deja un comentario, comparte el vídeo y suscríbete al canal para recibir más contenidos como este. Porque una cosa es cierta: la batalla por la influencia mundial no ha hecho más que empezar. Los principales portales de noticias publicaron rápidamente titulares polarizados. Trump reafirma la supremacía de EUUNU y desestima la competencia. China. Sheinbaum desafía a Trump y dice que América Latina ya no seguirá las órdenes de EU. Los vídeos de los momentos más tensos comenzaron a difundirse rápidamente mientras influencers políticos, periodistas y expertos discutían cada detalle del enfrentamiento. Ahora solo quedaba la reacción del público y de los medios de comunicación.